Hola, hola, hola. Vale. Vale. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Muy buenas, bienvenido a este podcast número 5 y en este vamos a hablar de la respiración consciente. Y dicho así, suena como algo muy normal, muy que fuéramos a hablar de mindfulness o que fuéramos a hablar de cosas de este estilo. Y la verdad es que es algo radicalmente diferente. No estamos hablando de respirar conscientemente, simplemente, sino de utilizar diferentes tipos de respiraciones para acceder al trauma que hay almacenado, a la memoria celular que hay en nuestras células y poder liberarlo. Estamos hablando de algo que yo descubrí en plena crisis de los 40 y que francamente fue mi salvavidas, porque en el capítulo anterior, creo, o el anterior, no, el de antes, el de los estados no ordinarios de conciencia, hablamos un poquito de la respiración, pero hablamos también de las sustancias psicodélicas, de la ayahuasca, del LSD, de muchas cosas, ¿no? Y cuando uno está mal, yo en ese momento, por lo menos cuando estaba en esa crisis de los 40, quiere algo que pueda utilizar todos los días para aliviar ese dolor que se siente, esa frustración, no sé, esa noche oscura del alma la quiere pasar más rápido o por lo menos, bueno, sobre todo quieres que acabe, ¿no? Pero luego ya vimos en ese capítulo también que hablamos de la noche oscura del alma que no se trata de que acabe, sino que se trata de rendirte a ella, ¿no? El caso, yo me di cuenta que no podía utilizar las sustancias psicodélicas para navegar mi noche oscura del alma. Me di cuenta que es una ayuda, que está guay, está bien estos viajes psicodélicos, ser un psiconauta, pero tiene sus limitaciones y tiene su efecto, ¿no? Una sesión de sustancias psicodélicas necesita una integración, necesita un acompañamiento profesional que es muy difícil acceder a él porque los temas legales no permiten que esto suceda. Y, y entonces, claro, no, para mí no fue un vehículo, ¿no?, para mi despertar y para navegar esta crisis de los 40. Sin embargo, la respiración provoca un estado similar, un estado no ordinario de conciencia que te dura lo que estés respirando, que la media es entre 45 minutos, una hora, es una sesión de respiración consciente, por lo menos de hipnorespiración consciente, aunque ahora hablaremos de varios tipos. Y después pues lo puedes integrar en media hora, 40 minutos más o incluso en 15 minutos estás operativo para seguir con tu vida en tu día a día. Y hay cosas que salen que pueden ser muy heavy y que necesites integrarlas, pero son como más a corto plazo, ¿no? Es como, para que lo pienses de alguna manera, si tomas sustancias psicodélicas, imagínate, vamos a poner la ayahuasca, que es algo que mucha gente conoce. Tomas ayahuasca, vas a estar 4 horas, 6 horas en ese viaje psicodélico, vas a descubrir cosas, van a ser tantas, que vas a necesitar, básicamente te diría que mínimo un mes para integrar un 10% de ellas, porque no vas a integrar el 100%, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, un mes para integrar el 10%. ¿Merece la pena? Sí, son complementarias y son cosas, ya lo tienes en el otro podcast, mi opinión y mi experiencia sobre todo esto, ¿no? Pero es otra película. Ahora, en una sesión de respiración, puedes hacer una sesión de respiración de una hora, integrarlo durante ese día o durante esa tarde y respirar de nuevo por la tarde.
Y esto es algo que no puedes hacer con otro método, ¿no? Y es muy diferente a otros métodos también hacia el otro lado, ¿no? Hacia la parte más racional, como el coaching, como todo este tipo de técnicas, ¿no? Que son más de acceder a través del intelecto a esos traumas, ¿no? Es como si hubiera dos vías diferentes, uno que accede a través del intelecto, a través de las preguntas, de observar cómo eres, no sé, de toda esa parte un poco más intelectual. Y accede a las emociones, ¿no? Que todas al final van ahí, pero va desde otro sitio. La respiración es sin nada intelectual, solo respirando, con una cadencia, con unas cosas que explicaremos ahora y vamos a ver el porqué de por qué funciona, pues llega directamente a la emoción. No es que llegue, es que permite que aflore, ¿no? Esa emoción y ese trauma a nivel celular. Entonces, claro, no sé a dónde me he ido ya, tengo aquí el iPad para poder reencontrarme siempre, pero por eso para mí la respiración es una herramienta que sinceramente me ha salvado la vida y continúa haciéndolo de vez en cuando. Porque al final, date cuenta que la vida es súper cambiante, ¿no? Es cambio, la vida es cambio. Y para mí, antes, durante mi época de esa crisis de los 40, tuve épocas que respiraba todos los días y 2 veces al día. No ni siquiera una vez, sino hasta 2 veces al día. Y a veces, ya te digo, son respiraciones de 40 minutos, 1 hora, a veces estaba hasta 2 horas y media respirando. Que luego hablaremos de cómo afecta esto del tiempo a la respiración. Luego me han pasado cosas en mi día a día, ¿no? Que sobre todo durante esa crisis, pero aún me sigue sucediendo. Y cuando me suceden cosas que digo, ostras, esto no lo entiendo, no sé qué me pasa, no sé por qué reacciono, de dónde viene esta emoción, qué me está pasando, que estoy atascado en lo que sea, me lo respiro, ¿no? De hecho, ya sabes que el canal de YouTube que tengo con mi mujer, con Sara Duarte, se llama Respíratelo, con Nacho y Sara, y va sobre eso, ¿no? Sobre respirarte las cosas. ¿Y qué sucede con esto? Pues, por ejemplo, te cuento una anécdota, aunque ahora nos metemos en materia y te contaré más cosas. Una vez en un evento, viendo a una persona vender, sentí que me chirriaba mucho cómo esa persona vendía en el escenario, cómo se movía, cómo era, y dije, ostras, esto no puede ser con esa persona, porque no tengo nada en contra, no me ha hecho nada, ¿sabes? No sé, no es eso, no es lo obvio, ¿no? Que suele ser lo que creemos que es. Y me lo respiré esa misma noche, en mi cama, en el hotel, y de repente conecté con mi abuelo y cómo mi abuelo tenía un poco ese mismo rol, ¿no? Y yo no había interiorizado todavía que mi abuelo lo que hacía y cómo lo hacía, pues era simplemente para enseñarme, ¿no? Para evitar que ese aprendizaje me lo hiciera una persona con menos amor, ¿no? que mi abuelo. Y lo pude ver con agradecimiento, lo pude entender, y fue gracias a que en vez de ver una cosa y dejarla en la cabeza, empezar a pensar, tener que hacer una sesión con mi coach, que también tengo, que son para cosas diferentes, pero llevar eso a una sesión de coaching o una intervención estratégica o PNL y hablarlo y hacer ejercicio, pues era como, no, me acaba de pasar, me lo voy a respirar, ¿no? Y lo respiras y sin que nadie te pregunte, sin que nada tenga que suceder del exterior, a través de tu respiración salen todas las respuestas, ¿no? Y sobre todo se canalizan y se sanan las respuestas. Entonces, vamos por partes. Ya te aviso que probablemente este podcast va a cambiar un poco de formato, en el sentido de que estoy aprendiendo nuevas cosas, sigo experimentándome a mí mismo, sigo viendo qué es lo que más me gusta hacer y cómo me gusta hacerlo. Y entonces pues, es verdad que hay una de las partes que a mí me encanta, que es fluir y reaccionar, ¿no? Que sea como responder a lo que sucede. Y según van sucediendo cosas en el propio podcast, que yo las voy viendo o voy viendo qué pienso o qué no pienso, pues voy añadiendo cosas o quitándolas sobre la marcha. Así que muy probablemente elija una temática, ponga preguntas o cosas que quiero contestar, me ponga a hablar y después, pues según van saliendo cosas, pueda ponerlo por aquí. Así que vamos a empezar por lo primero. Y lo primero, antes de entrar a qué es la respiración y por qué es tan importante, mira, yo quiero que veas la metáfora vital que tiene, ¿no? Hay una frase que decimos mucho, que es respiras como vives y vives como respiras. Y yo se lo escuché a Antonio, a mi profesor que tuve de Rebirding, y no sé si es de Rebirding o si es de otro sitio, pero me encantó la metáfora, ¿no? Vives como respiras, respiras como vives. Y es eso, ¿no? Es como, sobre todo cuando haces la respiración consciente, conectada, que ahora hablaremos de los diferentes tipos de respiraciones. Me lo voy a apuntar por aquí. Respiración consciente continua, parasimpático, vamos a hablar también, simpático. Vale,
Lo de respiras como vives y vives como respiras es por lo siguiente. Y te voy a ir adelantando un poquito, pero para que lo entiendas. Cuando se hace una sesión de respiración, la que yo practico es la hipnorrespiración consciente. Y cuando haces este tipo de respiración, es una respiración consciente y continua por la boca, ¿no? Hay una fase donde estás todo el rato respirando por la boca de manera consciente, de manera continua. Una cosa así, como así. Así durante aproximadamente suele ser unos 20 minutos, 15 minutos y después suceden otras cosas, ¿no? Que luego hablaremos de ellas. Pero cuando respiras así, lo que estás provocando a nivel celular, vamos a hablar también de ello, ¿vale? Que vamos a hablar de la respiración celular para que esto lo entiendas bien, pero quiero que entiendas que hay 3 fases, ¿no? La primera fase, cuando respiras así, imagínate que hay 20 minutos, hay unos 3 a 5 minutos que tú estás respirando de manera consciente. O sea, tú eres el que estás haciendo. Y entonces es como tú, con tu intención, de manera consciente, respirando. Ahí tu respiración dice cosas de ti, porque es verdad que una persona que respira así, por ejemplo, no es lo mismo que una persona que respira así. Porque si ves esa metáfora o esa manera de respirar, son 2 personas muy diferentes. Una quiere pasar como que casi no se le oiga, tiene probablemente miedo a entrar en la profundidad a la que te lleva la respiración. La otra va a saco, respira, le mete presión. Son 2 personas muy diferentes, ¿no? Dice mucho cómo respira uno y cómo respira el otro. Ahora, y aquí es donde viene el truco, a los 3-5 minutos se pasa a una fase donde estás en respiración automática. ¿Qué significa respiración automática? Pues es el tipo de respiración que tienes casi todo tu día, ¿no? Que estás respirando, no estás dándote cuenta de si estás respirando más profundo, menos profundo, si estás respirando más, si estás respirando menos, simplemente respiras de manera automática. Porque la magia de la respiración y lo que es tan sorprendente es que la vida nos ha permitido modificar nuestro sistema nervioso a través de cómo respiramos. Es la única función vital que tenemos que puede ser tanto automática como manual. No hay otra. El corazón no puedes hacerlo latir más o menos de manera automática, automática sí, pero manual no. Solo la respiración es lo único, ¿no? Es como la llave secreta. Entonces, en esta respiración automática que sucede cuando llevas 3 o 5 minutos respirando aproximadamente, ahí es como que te posee tu respiración. Pasas de ser tú el que respiras a ser respirado. Entonces, en esa parte, pues para que te pongas a una idea, yo como respiraba antes era así. Con una presión, con una prisa, presión es la palabra, ¿no? más importante. Y fue así durante meses. ¿Qué decía la respiración de mí? Que me metía mucha presión, ¿no? Que iba con mucha fuerza, ¿no? Que respiraba y que vivía con mucha presión y mucha fuerza. Ahora, cuando entras a respiración automática, en mi caso, pues respiro más así. ¿Qué dice? Pues que me he asentado mucho, ¿no? Me he relajado, he quitado presión de mi vida y de mi respiración. Entonces, solo por ver cómo respira alguien, puedes ver perfectamente cómo vive. Hay gente que respira, por ejemplo, haciendo apneas, hace. Y se pasa sin respirar 1 minuto, 2 minutos, incluso más. Se ponen hasta molados. Dice mucho de cómo está viviendo su vida. No quiero darte un curso aquí sobre qué dice tu respiración, que estaría interesante, pero es algo que se siente cuando estás con alguien respirando. Pero eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, en esta respiración automática, cómo respiras dice cómo vives. Y si tú puedes entrenar el cómo respiras, que sucede en este proceso mágico de la respiración consciente continua, pues puedes cambiar cómo vives. Y cambia de una manera súper radical, súper mega radical. Y vamos a ver por qué cambia, ¿vale? Vamos a ir entrando capa a capa. Continúa conmigo. La siguiente capa sería como, vale, lo que hace que esto suceda, vamos a ir a la primera parte. Va a haber 2 partes que te voy a explicar. La primera va a ser una parte de respiración consciente continua, ¿vale? La respiración consciente continua es cuando respiramos por la boca, que ahora explicamos por qué por la boca. Respiramos por la boca de manera consciente y de manera continua, ¿vale? Consciente es porque lo estamos haciendo con nosotros, conscientemente, de manera manual, digamos, y continua porque no paramos arriba ni abajo. Es inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, una cosa así. ¿Ok? Te aviso ya para que no lo hagas ahora mismo esto,
que te hagas una guiada, que ya aquí te voy a poner después en respiragratis.com creo que es, bueno, si no ya lo pondré debajo del podcast, pero tenemos una respiración y donde te contamos un poco las contraindicaciones. No todo el mundo puede hacer esta respiración, hay ciertas contraindicaciones, entonces por eso en este podcast no te voy a invitar a que simplemente escuchando esto te pongas a respirar. Te voy a dar una respiración guiada para que puedas usarla, ¿vale? Que creo que es respiragratis.com, pero casi seguro que es, luego si no lo miro. Entonces, el tema de que sea por la boca, en esta respiración consciente continua, es porque con la boca, bueno, te lo voy a explicar después. Primero vamos a ver de dónde viene esto para que lo puedas ver. Puede que hayas visto esta respiración consciente continua en el yoga, ¿vale? Que es como lo más antiguo, ¿no? O que se conoce por lo menos. Lo puedes haber visto en el sufismo o sufí. Los sufíes utilizan también este tipo de respiración. Hay muchas doctrinas que lo utilizan. No es de nadie esta respiración. Wim Hof también utiliza esta respiración. Cada uno tiene su manera de usarla, ¿no? Hay gente que lo hace con una cadencia, pues en Wim Hof son 30 respiraciones, una retención, en el sufismo hay diferentes respiraciones, en el yoga hay diferentes respiraciones, y esta que, para que lo veas englobado, pues son una respiración consciente continua. También en el rebirthing o renacimiento también se utiliza. Hay otras muchas más, ¿vale? Que no te voy a nombrar ahora, pero estas son como las principales, ¿no? Nosotros, o yo, en el Instituto de Respiración Consciente, hemos creado la hipnorrespiración consciente, que simplemente utiliza la respiración consciente continua y otras técnicas diferentes con nuestra propia receta, digamos. Ahora, dicho esto, pues bueno, cada respiración, cada persona también se llama breathwork. Hay personas que en Estados Unidos se llama breathwork, trabajo de respiración. Y bueno, pues cada maestrillo le pone su salsa a esto, ¿no? Y está fantástico que pruebes todas las que puedas. Se me ha olvidado una súper importante que es la holotrópica, que lo creó Stanislav Graf, auténtico genio, y también que promovió muchísimo esto, la respiración, y también muy interesante para que la pruebes, la respiración holotrópica. Y esta cada una es diferente y a la vez tiene cosas similares, ¿no? La holotrópica son sesiones de 2 horas y media, 3, 4 horas. Wim Hof son sesiones mucho más cortitas y no tienen tanto, es más para la salud, el sistema inmune, más que para nivel terapéutico, igual que el yoga también, que es más nivel terapéutico corporal, más que sanación profunda, ¿no? De traumas. Y ahora vamos con la respiración consciente continua, que es lo que hace, ¿vale? Para esto voy a necesitar presentarte a mi autobús de la respiración. Y mira, el autobús de la respiración es lo siguiente, es para que entiendas bien qué proceso celular se sigue cuando respiramos, ¿vale? Para que puedas entender por qué se utiliza esta respiración consciente continua y por qué funciona. Lo que sucede cuando respiramos. Vamos por partes. Primero, cuando nosotros respiramos, lo que estamos haciendo es meter aire en nuestros pulmones, ¿vale? Dentro de este aire hay muchos elementos. Uno de ellos, que es como un 20% aproximadamente, es oxígeno, ¿vale? Hay un 20% de oxígeno. Cuando este aire, con absolutamente todo lo que trae, y ese 20% de oxígeno, llega a los alveolos, pasa por los pulmones, llega a los alveolos, y ahí se junta con los capilares de la sangre y se produce un intercambio de este oxígeno por CO2, ¿vale? También hay otros gases que se intercambian, pero vamos a centrarnos en estos ahora. Entonces digamos que es como si a la parte de los alveolos y los capilares, como si fuera como una frontera, lo que hace es que, imagínate que llega un autobús, este autobús que llega desde la sangre es la hemoglobina, ¿vale? Llega la hemoglobina, que es nuestro autobús. Y en este autobús vienen pasajeros. Estos pasajeros que vienen, como funciona este autobús, es que para que alguien salga, otra persona tiene que entrar, ¿vale? Esto es importante, seguirme aquí. Entonces, viene cargada de CO2 porque acabamos de respirar, entonces el CO2 se expulsa hacia el exterior y se intercambia por el oxígeno. Es como que salen los pasajeros, que son CO2, y entran a su sitio el oxígeno, ¿ok? Hasta aquí bien. Ahora tenemos la hemoglobina, que es parte de los glóbulos rojos en la sangre y que va a repartir por todo el tejido de todo nuestro cuerpo el oxígeno, ¿vale? Lleva oxígeno en su interior. Pero, como has visto que ha pasado en los alveolos, en este intercambio primero, va a pasar a través de las células, imagínate una célula, y la célula lo que hace es como si fuera un coche,
¿vale? Nuestras células son como si fueran un coche. Están haciendo una combustión, que hay dos tipos de combustiones. En esto entro mucho en el máster de respiración consciente, pero aquí es solo como para que entiendas el proceso. Está haciendo una combustión y es como si la célula tuviera también un tubo de escape y por el tubo de escape echa CO2, ¿vale? Y entonces alrededor de la célula va a haber CO2 si la célula ha consumido energía, ha habido combustión y entonces ese CO2 es lo que indica a la hemoglobina, oye, aquí hay pasajeros para hacer el intercambio. Entonces pasa el CO2 a la hemoglobina, a ese autobús, y sale el oxígeno que se mete a las células. ¿Ok? Hasta aquí, bien, ¿no? Es como, ok, entonces esto es importante y te voy a contar ahora por qué, pero simplemente que sabemos que la hemoglobina no suelta el oxígeno si no hay CO2 alrededor. El oxígeno, o sea, el CO2 cuando llega a nivel celular no lo va a soltar si no hubiera oxígeno, ¿vale? Esto es importante. Ahora, ¿por qué es esto importante? Primero quiero que sepas dos cosas. Lo que regula, al final, o sea, el oxígeno es importante, pero lo que regula que tú respires más o menos es el CO2. Cuando tu cuerpo interpreta que hay mucho CO2 en sangre, ¿vale? No que haya poco oxígeno, es cuando interpreta que hay mucho CO2 en sangre, te ordena que respires. ¿Vale? Te dice, oye, respira, que hay mucho CO2 en sangre, necesito evacuarlo. Y entonces evacúa el CO2 y, como efecto secundario, entra oxígeno. Ahora, vamos a lo siguiente, que yo sé que esto es, quiero llegar a donde quiero llegar, sé que no es fácil del todo, pero bueno, para que lo voy a intentar hacer de la mejor manera para que lo entiendas. Entonces, cuando hacemos respiración consciente continua, lo que estamos haciendo es que estamos inhalando y exhalando por la boca. Inhalamos oxígeno, de ese 20% de oxígeno que hay se aprovecha muy poco, igual un 2, un 3% en cada vez que hay un ciclo de respiración, y exhalamos mucho CO2. Entonces, imagínate que todos esos cochecitos en las células están echando CO2. Y si estamos respirando de manera consciente y continua, echamos todo el CO2 se expulsa. Entonces, cada vez hay menos CO2 a nivel celular, y si hay menos CO2 a nivel celular, ¿qué sucede? Que no puede hacer el intercambio del oxígeno con el CO2. Entonces, cuando llega ese autobús de la hemoglobina con oxígeno, porque cada vez que inhalamos entra oxígeno a nuestro sistema, el oxígeno va con la hemoglobina a través de las células, pero en las células no hay casi CO2, porque lo estamos expulsando tan rápido que no le da tiempo a las células a volver a poner CO2. ¿Qué sucede con esto? Que como este CO2 ha sido expulsado y no hay nada, el oxígeno no puede bajar. Y entonces, ¿qué sucede? Que las células no pueden tener oxígeno dentro para crear su combustión. Y vuelvo a explicarlo. Como no hay CO2 alrededor de las células, de los tejidos, no puede hacerse el intercambio, no puede entrar suficiente oxígeno y la célula empieza a interpretar que muere. Y no es un morir literal, ¿vale? Pero lo que hace es que dice, uy, que no está entrando oxígeno, y reduce el nivel de energía que está quemando. Es como que reduce la combustión, entra a otro proceso diferente de fermentación y entonces la combustión se altera. Esta alteración provoca varias cosas y vamos a ir por dos partes y creo que aquí al final sí hemos llegado donde quería llegar, creía que no íbamos a llegar, pero hemos llegado. Dos partes, ¿vale? Por un lado, la célula interpreta que algo pasa y es como si se estuviera muriendo, entre comillas. Y tú sabes que esto es casi más metafórico y a mí me gusta verlo así, que cuando estás a punto de morirte, dicen que pasa toda tu vida por tus ojos, ¿no? Que salen tus traumas, las cosas que te sucedieron, ves tu vida y puedes entenderla y sanarlo, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa a nivel celular. Es como que a nivel celular todo ese trauma que se haya podido almacenar, que se almacena a nivel celular, sale para que pueda ser sanado. Y es como salen esas memorias y entonces vemos esas memorias y las sanamos a nivel celular de diferentes maneras. Luego hablaremos de esto, me lo voy a apuntar por aquí, el trauma a nivel celular y lo vamos a ver ahora en nada. Pero sucede eso, ¿vale? Por un lado, que las células nos liberan... Dime. Tengo un paquete tuyo. Genial, ¿te lo ha dado el hombre? ¿Te lo ha dado el hombre o se ha ido ya? Me lo ha dado un hombre. Muy bien, tío. De hecho, yo solo he dicho, hola para tu papá y lo ha repetido, ha dicho para tu papá y he dicho gracias. Muy bien, tío. Gracias a Dios. Perfecto. Vale, pues venga, voy a seguir grabando. Es un libro.
Un libro. Ah, Venga, que voy a grabar, que no se me olvida. ¿qué estás haciendo? Grabando, si quieres sentarte ahí te puedes sentar. Oh, lo siento. ¿Te quieres sentar o no? ¿Eh? ¿Te quieres sentar aquí o no? Vale, pero ¿a qué estaba jugando? No sé, no me acuerdo. Mira, a ver. ¿Eh? Que no lo sé, mira a ver, anda, que si no, no sé de qué estoy hablando. Venga, corre. O vete a jugar, como tú quieras. Espera, no me voy a jugar. Vale, pues te espero. Te espero, te espero. Ya. Espera, no. Es que si me siento no jugaría a los videojuegos. Bueno, ponte, venga, si juega ya a los videojuegos. Porque no quiero hacer ruido. Vale, cortar esta parte que estaba grabando ahí. Ha sido expulsado y no hay nada, el oxígeno no puede bajar. Y entonces, ¿qué sucede? Que las células no pueden tener oxígeno dentro para crear su combustión. Y vuelvo a explicarlo. Como no hay CO2 alrededor de las células... Pero quita el volumen. ¿Se ha quitado el volumen? No puede hacerse el intercambio, no puede entrar suficiente oxígeno y la célula empieza a interpretar que muere. Y no es un morir literal, ¿vale? Pero lo que hace es que dice, uy, que no está entrando oxígeno, y reduce el nivel de energía que está quemando. Es como que reduce la combustión, entra otro proceso diferente de fermentación y entonces la combustión se altera. Esta alteración provoca varias cosas y vamos a ir por dos partes y creo que aquí al final sí hemos llegado donde quería llegar. Creía que no íbamos a llegar, pero hemos llegado. Dos partes, ¿vale? Por un lado, la célula interpreta que algo pasa y es como si se estuviera muriendo, entre comillas. Y tú sabes que esto es casi más metafórico y a mí me gusta verlo así, que cuando estás a punto de morirte, dicen que pasa toda tu vida por tus ojos, ¿no? Que salen tus traumas, las cosas que te sucedieron, ves tu vida y puedes entenderla y sanarlo, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa a nivel celular. Es como que a nivel celular todo ese trauma que se haya podido almacenar, que se almacena a nivel celular, sale para que pueda ser sanado. Y es como salen esas memorias y entonces vemos esas memorias y las sanamos a nivel celular de diferentes maneras. Luego hablaremos de esto, lo voy a apuntar por aquí, el trauma a nivel celular y lo vamos a ver ahora en nada. Pero sucede eso, ¿vale? Por un lado, que las células nos liberan Pero sucede eso, ¿vale? Por un lado, que las células nos liberan a nivel celular y lo vamos a ver ahora en nada. Así que eso es lo que sucede por un lado, ¿vale? Por el otro lado, piensa que si hay oxígeno hay más energía, ¿vale? Es como para que haya combustión y que sea una combustión aeróbica, tiene que haber más oxígeno, hay mejor combustión, más energía, ¿vale? Y ahora, esto era a nivel celular, en el cuerpo en general, donde están esos traumas que se liberan y ahora hablaremos un poco de ello. Ahora vámonos a tu neocórtex. Tu neocórtex es donde está alojado, si pudiéramos poner en algún lugar, tu ego, ¿vale? Esa parte de tu personalidad que es como la parte de tu mente crítica, ¿no? Que hace que no puedas ver tus traumas de otra manera, que no salgan esos traumas, que tus emociones estén estancadas. Es el que está juzgando la experiencia, el que pone todas esas barreras, ¿no? Es como el ego, ¿vale? Ya hablaremos de él seguramente en un podcast solo para eso, porque la verdad que tiene mucho que hablar. Pero piensa que es simplemente como el guardián de tus traumas, de tu entendimiento, de tu perspectiva, del verdadero ser, de tu alma. Entonces, este ego, por ejemplo, en la hipnosis, se utiliza la hipnosis en sí para crear ese estado alterado de conciencia. Lo que hacemos es distraer a esa mente crítica, abrir la mente crítica para que puedas volver a aprender cosas nuevas, para que puedas liberar también los traumas. Se dice que con los niños, que tengo aquí a Oliver, por ejemplo, a mi lado, pues que hasta los 11 años, antes se decía hasta los 7, ahora se está descubriendo que hasta los 11 años su mente crítica prácticamente no está desarrollada, no está activada. Entonces aprenden todo lo que les dices prácticamente. Es como que las experiencias se graban mucho más en ellos. Lo que hacemos con ahora la respiración, en esta respiración consciente continua, es lo siguiente, que como hay menos CO2 a nivel celular por todo el cerebro, por la parte del neocórtex sobre todo,
que el neocórtex consume prácticamente el 80% de energía, como hay menos CO2, no puede entrar el oxígeno en las células a nivel cerebral de neocórtex, de ese ego, de esa mente crítica. Entonces, ¿qué sucede? Que de manera química, probada, estás reduciendo la energía que tiene tu ego, tu mente crítica, entre un 40 y un 50%. Es como que estás haciendo que, si estuvieras haciendo coaching o cualquier otra cosa, tienes que ser Messi. Messi directamente. No soy muy futbolero, pero sería como ser Messi para hacerle un regateo a la mente crítica, hacer la pregunta perfecta, ¡pum! Y que entonces toque la tecla, salga el trauma, conteste la persona y des ahí con la clave. Aquí no tienes que ser Messi, puedes ser Nacho, que soy malísimo al fútbol, y regatearle sin problema, porque tiene la mitad de energía. Esa persona, ese portero, ese neocórtex, esa mente crítica, está medio borracho. Entonces eso permite que puedas cambiar muchísimas cosas con la respiración. Y antes de ir a lo siguiente, te voy a introducir también una parte que es tu sanador interior, ¿vale? Es como, imagínate que hubiera dos partes de ti, y de hecho las hay, ¿no? Es como está tu alma, tu ser, esa parte tan profunda de ti que ha vivido tantas encarnaciones, tantas vidas, que sabe tanto, que es como esa parte también subconsciente, ¿no? Que lo sabe todo sobre ti. Y luego está la parte consciente, tu ego, el que controla, el que limita, el ego. Aquí en la respiración estamos devolviéndole el poder, como le quitas poder al ego y quitas energía, permites que esa energía se la lleve tu ser, tu verdadero ser. Y ahí lo llamamos nosotros en la respiración el sanador interior, ¿no? Es como que permites que salga un sanador interior en ti, que no es nadie del exterior, eres tú con tus propias experiencias, es una inteligencia que tienes en tu cuerpo que te permite perfectamente sanar cualquier cosa, lo que sea. Entonces estás activando ese sanador interior con esta respiración consciente continua. ¡Wow! No veas, llevamos 26 minutos y yo creo que si estás tomando notas ya tienes unas cuantas muy interesantes en este podcast. Vamos a una parte más y ahora vamos a la otra, ¿no? Mira, sobre el trauma a nivel celular. Antes de contarte el trauma vamos a ver dos cosas, ¿vale? Tienes el sistema nervioso, puede estar de dos maneras, ¿no? Tenemos el sistema nervioso, o no sé si son estados ahora mismo, ya mi cabeza está empezando a colapsar un poco. Podemos estar en el sistema simpático, en simpaticotonía, o en el sistema parasimpático, ¿vale? Nuestro sistema nervioso puede estar en los dos. Puede estar en el simpático o parasimpático, en simpaticotonía o parasimpaticotonía. ¿Qué significa esto? Y vamos a reducirlo y explicarlo de la mejor manera posible. Cuando estás en el sistema parasimpático es cuando estás en ese modo de recuperación, en ese modo de entorno social, y para ponerlo como metafóricamente estarías dentro de la cueva. Estás dentro de la cueva, estás seguro, puedes relajarte, tu cuerpo se repara, tu cuerpo descansa. Cuando estás en el sistema simpático es cuando estás fuera de la cueva, estás cazando, estás corriendo, estás preocupado por si te come un león. Eso es en simpaticotonía, ¿vale? Entonces, uno y el otro. Parasimpático estás dentro de la cueva, simpático estás fuera de la cueva. En el parasimpático estás seguro, en el simpático no estás seguro. ¿Dónde crees que se crean los traumas? Los traumas, cuando se crean, ¿qué es lo que haces? Pues para empezar suele ser como ¡ah! O respiras de otra manera, o lloras, o hay un impacto muy fuerte, ¿no? Y estás en un estado en el que te han o atacado, o has sentido que te atacan, o ha pasado algo que te ha puesto en una simpaticotonía. El trauma no sucede cuando estás ahí, o por lo menos en el momento que sucede, pasas a estar en el sistema simpático, porque es así como se graba para que no te pase en el futuro. Entonces, eso es por lo que, por ejemplo, con una respiración de yoga, que lo que hace es llevarte al parasimpático, es muy difícil activar un trauma, ¿vale? Y ahora te voy a explicar por qué y también el por qué también puedes llegar, pero tardas mucho más en llegar. Con la meditación, por ejemplo, también es muy difícil llegar a un trauma, a una memoria que tienes ahí. ¿Se puede? Sí, claro que se puede, pero es de otra manera y es mucho más difícil de llegar. Se llega más desde la meditación, desde el yoga, a estas memorias, a esos traumas, a través del cambio de la frecuencia de nuestro cerebro. Y cambia la frecuencia, llegas hasta esa frecuencia gamma, pero tienes que ser una máquina haciéndolo. Y lleva tiempo.
O sea, no es fácil, es bastante complicado llegar ahí. Conozco muy pocas personas que llegan ahí con eso. Pero en vez de hacerlo a través de la meditación o del yoga o del parasimpático para llegar a esas ondas gamma y que salga ese trauma, de manera que es muy difícil, que de cada 100 veces que lo hicieras va a salir una a lo mejor. Bueno, ni eso, es que ni una, igual de 1000 sale una. Con la respiración, cada vez que lo haces, prácticamente está garantizado que va a salir. Entonces, claro, es muy diferente y es muy fácil porque solo tienes que respirar. Entonces, cuando respiramos esa respiración consciente continua, lo que hacemos es activar el sistema simpático. Activamos el mismo modo en el que se creó ese trauma. Pones tu cuerpo en un modo de simpaticotonía, donde sí se segrega más cortisol, donde sí estás estresando tu cuerpo, pero es muy momentáneamente y ahora vas a ver que lo compensas por completo después. Y te permite que salga ese trauma. Por eso es una de las cosas mágicas que tiene la respiración, porque te pasa algo o tienes que sanar algo. Yo cuando estaba en esa crisis de los 40, pues cada día me ponía a respirar y algo había que tenía que salir y salía. Algún día lloraba, otro día no, otro día gritaba, un día entendía las cosas, otro simplemente mi cuerpo las transmutaba, pero siempre había algo, siempre había una liberación. Porque fíjate que hay una cosa también muy interesante que hace la respiración y es que nuestro cuerpo cuando estamos, bueno, le pasa a mucha gente, se queda atascado en simpaticotonía y no pasa al sistema parasimpático. No pasa, no sabe pasar. Así tienes problemas de sueño, problemas de la piel, problemas de salud, porque no está pasando al sistema parasimpático. Y parece contraproducente, pero pasar al sistema simpático de nuevo, de manera potente, como se hace con la respiración, te va a ayudar a poder autorregularte mejor, que es una de las cosas que hace la respiración consciente continua. Entonces, ¿por qué? Porque estás enseñando a tu cuerpo, oye, mira, esto es simpaticotonía. Y después, cuando llevas 20 minutos aproximadamente respirando, como decíamos antes, vas a dejar de respirar de manera consciente y continua. Depende de la sesión, del facilitador, pueden ser más, pero para que te hagas una idea, a los 20 minutos dejas de respirar de manera consciente y continua. Solemos, en la hipnorrespiración consciente, tomar una apnea. Tomas aire y lo aguantas, y ahí sueles aguantar 2 minutos, 3 minutos incluso, en esa apnea. En la apnea, ¿qué está sucediendo? Y vamos un poco al tema químico también, aunque no os preocupéis, que todo esto lo vais a entender muy bien, luego os daré otro material gratuito para que podáis ver, pero piensa que durante esos primeros 20 minutos de respiración consciente continua, he puesto a mi cuerpo en simpaticotonía, le he puesto en modo trauma, ¿vale? Hay cortisol, salen los traumas, las memorias celulares, estoy como diciendo a todas las células, oye, sacar la mierda, limpiar, que es el momento, ¿no? Y todo el mundo lo saca. Cuando tomo la apnea, ahí durante esos 20 minutos el CO2 en sangre ha sido súper poco. Por eso se alcaliniza mucho la sangre, que esto crea también como un baño que a nivel de salud es brutal, porque alcaliniza todo tu cuerpo durante esos 20 minutos. Luego después, por la homeostasis, vuelve a su equilibrio natural, que es como debe de estar, ¿no? Pero ahí he alcalinizado la sangre, he reducido la energía en todas las células, se producen muchas cosas que de verdad es como un lavado de sangre también. Cuando hago la apnea, lo que estoy haciendo al estar en apnea es que mis células siguen trabajando, esos cochecitos siguen echando CO2. Entonces empieza a restablecer el CO2 en sangre, el CO2 a nivel celular. Empieza a restablecerse y empieza a haber más CO2 disponible. Todavía no está entrando más oxígeno, así que el oxígeno que hay en sangre se empieza a aprovechar más y como no entra más, pues simplemente está ahí, se aprovecha el que hay en sangre, empiezan las células a tener más energía, nuestro neocórtex a tener más energía. Y de repente, después de la apnea, empezamos a respirar por la nariz de manera lenta y profunda. ¿Qué sucede con esto? Que al hacerlo por la nariz, ya solo por eso, vamos a permitir que se genere mucho más CO2 y que se almacene a nivel celular y a nivel de la sangre y a nivel de nuestro neocórtex. Con lo cual las células empiezan a tener de nuevo un chute de energía y a entrar al sistema parasimpático. De repente es como ¡guau! Ya está todo bien. Y entran en modo reparación. ¿Qué sucede con esto? Dos cosas magníficas. Uno, que tu cuerpo entra en modo reparación, que se producen sanaciones increíbles en este momento. Y además, que tu neocórtex, como empieza a tener de nuevo energía, empieza a poco a subir la energía. ¿Qué provoca esto? Que puedas empezar a entender intelectualmente lo que te ha sucedido. Que puedas empezar a hacer conexiones desde otro sitio, desde el amor, porque se siente una energía de amor. Cambia tu vibración cada una de las respiraciones. Y entonces, en esos otros 20 minutos, lo que hacemos en la hipnorrespiración consciente nosotros es que los utilizamos para hacer
hipnomeditaciones que llamamos, ¿no? Es como una meditación guiada, dependiendo de lo que estemos trabajando, pues durante esos 20 minutos tu cerebro está en un estado en el que puede interiorizar todo muchísimo más y tu corazón está súper abierto, tu vibración es súper alta y nos permite hacer trabajos muy profundos solo con la respiración. Y además puedes hacerlo todos los días, ¿no? Y voy a respirar, porque ha sido interesante, ¿no? Estos 35 minutos, no veas estos 35 minutos. Perfecto. Entonces, eso es lo que se hace en la respiración, ¿no? Y para que te hagas una idea de cómo es la experiencia por dentro, aunque te invito a que te metas en respiragratis.com, que tienes ahí varias respiraciones y todas las contraindicaciones de quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer y todo esto, te explico un poco más, ¿no? Para mí la respiración, yo he tenido muchas muy diferentes, ¿no? Hay veces que en esos 20 minutos, por varias cosas, ¿no? También por nivel químico, se alcaliniza la sangre, los músculos cambian, a veces se tienen tetanias, que es que los músculos se rigidizan y tus manos a lo mejor se quedan que no las puedes mover, que parecen como unas patas de cangrejo. A veces los labios se ponen rígidos también y se juntan. Puedes sentir muchas cosas, puedes sentir vibración, puedes tener espasmos. Es bastante llamativo y como que notas que está funcionando, ¿no? Es como, ostras, hay un efecto físico en mi cuerpo, ¿no? Vibración, calor, frío, bueno, es impresionante lo que se siente. Y es algo que además, como estás sintiendo de manera natural, sin ninguna sustancia, siempre que tú quieras, es bueno para la salud, o sea, es como, ostras, es ideal, ¿no? Yo no he encontrado otra herramienta similar a esta ni de broma. Y después, en la parte de la hipnomeditación, cuando estamos ya en el parasimpático, respirando por la nariz de manera lenta y cómoda, ahí se sienten todo tipo de cosas impresionantes. Cosas muy expansión, amor, vibración. Hay las personas a las que preguntamos en los desafíos que hacemos, del desafío materialización acelerada y otros retos también que hacemos en internet cada X tiempo, le preguntamos que si esta ha sido una de sus experiencias top 5 de su vida. Y muchísima gente, creo que es como el 90% de la gente que hace respiraciones, dice que sí, que esta ha sido una de sus experiencias top 5 en su vida. Y para mí lo ha sido. He tenido respiraciones que han sido orgásmicas totalmente, otras respiraciones que han sido de llorar como no había llorado en mi vida. Recuerdo una en pareja con Sara, mirándonos a los ojos, porque hay luego muchas modalidades de respiración que se puede hacer. En el Tantra se utiliza también mucho la respiración de una manera súper bonita. Y he sentido tantas cosas que casi que no te las puedo describir todas. Lo mejor es que las experimentes tú para que puedas vivirlo, ¿no? Al final, esta es una herramienta que creo que como humanos es la llave a todo, la llave a nuestra sanación, la llave a nuestro sanador interior, la llave a tu intuición. Y creo que si has visto este podcast es que es el momento de que la pruebes, porque me enrollaría más, pero creo que no hace falta. Creo que ahora lo importante es que tú pruebes la respiración consciente, que hagas una hipnorrespiración consciente con nosotros, que es gratis, en respiragratis.com, y que si estamos en época de que estamos haciendo algún desafío gratuito, apúntate. Mira en mi Instagram, en @oyenacho, para ver si estamos haciendo alguno, porque respirar en directo con un grupo también es muy diferente, ¿no? Y respirar en persona también, pues ya es la leche. Pero es súper importante, ¿no? Que lo hagas, que lo pruebes. Quiero que lo pruebes. Así que nada, vamos a dejar este podcast aquí. Mil gracias por haberme escuchado, gracias por descubrir la respiración conmigo. Ojalá te interese mucho y te pongas ahí a descubrir todo sobre ello. Nosotros tenemos el Instituto de Respiración Consciente, que es institutoderespiración.com, la página web, pero bueno, si no, en mi Instagram tienes ahí todos los enlaces. Y nada, gracias por escucharme, espero que haya sido muy práctico, probablemente te lo tengas que escuchar otra vez para terminar de entenderlo. Pero sobre todo creo que se ha transmitido lo importante que es la respiración, ¿no? Y lo eficaz que es. Se puede utilizar mezclado con otras herramientas, esto sí que no lo he dicho y no quiero que me malinterpretes. Yo también medito, yo también tengo un coach, o varios, varios coaches de negocio, personal. Yo también tengo terapeuta. Y son todo cosas complementarias, ¿no? No digo que la respiración sea el milagro de los milagros y que solo uses eso, no, es un complemento más, pero que creo que es una base muy importante de todo lo que hagas. Así que ojalá lo pruebes, ojalá si lo quieres introducir como terapeuta también, pregúntame por Instagram, te explico más sobre el máster de respiración. Y nada, mil gracias,
Gracias por escuchar esto, gracias por descubrirlo. Mándaselo a alguien si crees que le puede servir, si crees que ya ha probado muchas cosas y la respiración puede ser lo que le haga terminar de hacer esa transformación. Y nada, te mando un abrazo gigante. Te habló Nacho Muñoz de Despierta con Oye Nacho.